El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Bienvenidos a un nuevo programa de Aragón vaciado. Ya saben, vamos a ir hasta uno de los municipios que sufren despoblación, pero que es una muy buena oportunidad pasar por allí porque son preciosos. Para contarnos todo esto, como siempre, con nosotros, Sergio Larraga. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hasta dónde nos vamos hoy? Pues hoy nos vamos a otra de las joyas de la corona, que digo yo, un término municipal fantástico que es la puerta de entrada al Parque Nacional de Ordesa, al Valle de Ordesa, y efectivamente pues nos vamos a Torla, al término municipal de Torla-Ordesa, porque se llama así, y es que dentro de este término municipal está el núcleo de Torla, pero como luego veremos hay 3 o 4 núcleos más muy pequeñicos y muy bonitos, tradicionalmente dedicados a la ganadería durante toda su historia, y con ese potencial, esa herramienta fundamental que es el propio Parque Nacional de Ordesa, que les limita en algunos usos y en algunas cosas, pero por otra parte también les proporciona muchas oportunidades. Vamos a Torla, este término municipal que, como digo, es la puerta a Ordesa, al Monte Perdido, al cercano valle de Bujaruelo, en fin, una zona medioambiental de primera. Demográficamente, ¿de qué estamos hablando? Pues el término municipal de Torla-Ordesa cumple esa primera característica del Aragón vaciado, y es que cada vez que hablamos de Aragón vaciado hablamos de municipios o localidades demográficamente pequeñitas. Esto también se cumple en Torla. El término municipal tiene 307 habitantes, que objetivamente pues es poquito. Para un término municipal, 307 habitantes. A lo mejor nos hacemos una idea más cercana a la realidad si hablamos de la densidad de población. Y es que la densidad de población del término de Torla-Ordesa, no llega ni a los 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un término municipal pequeñito, poco poblado, y además tiene la influencia del Parque de Ordesa, que eso limita también las construcciones, el urbanismo y todo. Pero no llega a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, estamos hablando de una densidad de población realmente muy baja, muy bajita. ¿Y siempre ha sido así o cómo ha sufrido esta evolución? No han sido núcleos especialmente poblados porque es una zona orográfica y climatológicamente complicada. Es una zona de alta montaña con un clima más duro que en los valles, pero sí que es verdad que la evolución demográfica que tiene este término municipal cumple también con esa curva del Aragón vaciado de descenso de población. Y es que hace un siglo Torla-Ordesa tenía aproximadamente, superaba los 1.000 habitantes, por poquito, pero lo superaba. Ahora tiene 307, es decir, ha perdido las 2/3 partes de la población. La bajada es continuada durante todo el siglo, con 2 pequeños matices, que en la década de los 60, 50, 60 o un poco de los 70, la caída es brutal, y es cuando se produce en todas las partes ese abandono del medio rural y ese éxodo hacia el medio urbano, porque entra la agricultura y la ganadería tradicional entran en crisis. Y la otra característica es que en los últimos años se está recuperando de población. Está subiendo, ya no baja más, y bueno, pues 307 habitantes, pero con esa bajada bastante pronunciada a lo largo del último siglo. ¿Y de estos 307 habitantes, la población está envejecida o tenemos gente joven? Sí, está envejecida, y vemos que Torla cumple todos los parámetros del Aragón vaciado. Y del envejecimiento pasa lo mismo. El porcentaje de mayores de 65 años en Aragón es más o menos un 22%. Bueno, pues en Torla-Ordesa es de un 31%. Casi un 50% más. Si vemos la edad media, pues se ve también de una manera bastante fácil. El aragonés tiene 45 años de edad media, el residente en Torla-Ordesa tiene 53 años y pico. Por lo tanto, sí que está un poquito más, bueno, bastante más envejecida que la media aragonesa, que por sí misma ya tiene un grado de envejecimiento un poquito alto. Y luego, además de todo esto, ¿tenemos dispersión en los municipios? También, intramunicipal tenemos dispersión porque, como os digo, es Torla-Ordesa, es decir, no solo es el núcleo de Ordesa, el núcleo de Torla, sino que al núcleo de Torla, que es el más grande, con 225 habitantes, le acompaña Fragén o Frasén, con 30 habitantes, Linás de Broto, que tiene unos 40 habitantes más o menos, y Viu de Linás, que tiene 16. Entonces serían 4 núcleos dentro de un término municipal pequeñito, pero que además, como digo, con la influencia del Parque Nacional de Ordesa. Por lo tanto, dispersión intramunicipal también hay, no tan alta como en otros lugares que hemos visto del Pirineo o de algunas comarcas zaragozanas, que hay muchísimo más, pero bueno, son 4 núcleos en un término municipal
poco poblado y pequeñito. ¿Y qué estructura económica tenemos? Tradicionalmente se han basado siempre en la ganadería, bueno, la agricultura también, pero estamos hablando de una zona de alta montaña, con lo cual la agricultura pues estaba y está un poquito limitada, pero la ganadería siempre ha tenido un peso muy importante y todavía lo sigue teniendo. Pero sí que es cierto que la estructura económica ahora de Torla Ordesa pasa por el sector servicios. Evidentemente el Parque Nacional de Ordesa, el aspecto medioambiental, turismo de montaña de calidad, pues evidentemente ha sido una buena herramienta. Vamos a esos dos datos que siempre damos, que son las afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Sí? Bueno, pues del régimen general de Seguridad Social, de todos los regímenes, 9 de cada 10 afiliaciones en este término municipal tienen que ver con el sector servicios. Y la que queda del sector primario, agricultura y ganadería. Si lo trasladamos a los autónomos, al RETA, es parecido, pero un poquito más corregido. Casi 8 serían del sector servicios y 2 aproximadamente de agricultura y ganadería, del sector primario. Por lo tanto, motor económico, sector servicios, pero no hay que despreciar todavía el peso del sector primario, sobre todo de la ganadería. La agricultura es un poquito más limitada, evidentemente, es una zona de alta montaña, pero en ganadería pues aún tienen una cabaña bastante maja de vacuno, de bovino. Yo creo que unas 1.200 cabezas pueden tener seguro, y ovino también, pero tiene más vacuno que ovino. Y esta sería más o menos la estructura económica basada en el sector servicios. Si nos vamos hasta Torla, ¿qué nos encontramos hoy? ¿Qué tenemos allí? Torla, como digo, es la puerta de entrada al Valle de Ordesa, hacia el Monte Perdido, en fin, es una maravilla el acceso hacia Busaruelo. En Torla es donde se cogen los autobuses para no colapsar el acceso al parque, pues ahí tienen un parking para dejar los coches y ahí coges los autobuses para ir al Valle de Ordesa. Yo creo que Torla, lo más característico, la imagen más característica es esa foto que sale el núcleo de Torla con la torre de la iglesia fantástica, bien bonita, y al fondo ya las primeras montañas del Valle de Ordesa y de Bujaruelo. Esta iglesia, que es de origen románico, de San Salvador, fue reformada en el siglo XVII y es un poco la seña de la casa, ¿no? La seña de identidad de Torla. Pero el casco urbano de Torla está plagado de casas aragonesas, bordas, construcciones de arquitectura tradicional de alta montaña aragonesa muy, muy, muy bonitas. No solo casas aragonesas en el sentido de inmuebles, sino hasta hace pocas décadas casas aragonesas en el sentido jurídico, con su heredero único, con su forma de organizar la familia, etcétera. Vamos a encontrar muchos ejemplos de este tipo, también algunos elementos incluso de carácter medieval. Vamos a ver chamineras troncocónicas, también esas tan bonitas del Pirineo, y en el entorno vamos a ver muchas bordas que reflejan ese pasado y presente también entre agrícola y ganadero también, porque algunas se siguen usando. Las casas que vamos a poder encontrar, pues bueno, son desde el siglo XVI, XVII, XVIII, la típica casa con muro de piedra, con los pórticos de entrada, un arco de medio punto en cuya clave, la dovela central, vamos a encontrar un escudo heráldico o la fecha de construcción de la casa, pocas ventanas. Las ventanas más amplias son los balcones orientados a la solana, las chamineras, y así pues vamos a encontrar la Casa Lardiés, Casa Viu, son del siglo XVI. Casa Viu tiene además capilla y torres, es muy bonita. Casa Ruba, que no es la otra Casa Ruba de la que hablaremos otro día. Hay otra Casa Ruba aquí en Torla. Tiene un escudo muy mágico y muy característico porque en su escudo aparecen 2 delfines. Es una cosa un poco curiosa. Casa Beulas, que tiene una ventana geminada, una ventana doble preciosa. Casa Oliván, que también tiene o Casa Mesonero, que tiene el escudo de los Oliván en la dovela. Casa Sastre, Casa Bun, que tiene esa chaminera tan bonita, troncocónica. Casa Tapia, Casa Benito, en fin. Una maravilla. Al que le guste la arquitectura tradicional, no solo ir al Parque de Ordesa, sino que en el núcleo de Torla va a poder encontrar la iglesia y un montón de ejemplos de bordas y de casas aragonesas. Y luego tenemos otras zonas, la Fragén. Fragén, que es un pueblo más pequeñico, que está muy cerca de Torla. No sé si estará 3-4 kilómetros a lo mejor, muy cerquica. Es más chiquitín que Torla. Está a 1.133 metros, está todavía más alto que Torla. Y es el típico pueblo también de alta montaña donde vamos a ver casas aragonesas del estilo de las de Torla y bordas. Está Casa Herrero, Casa Vandrés, Casa Marco. Vamos a encontrar también esas huellas del pasado y presente ganadero con abrevaderos y una iglesia de San Martín del siglo XVIII, reformada, aunque tenía un origen románico también, evidentemente, y una ermita de Santa María del siglo XVII. Y está a tiro de piedra de Torla.
se llega muy bien. ¿Y Linas? Linas de broto, además, porque hay otro Linas en Aragón que es Linas de Marcuello. Entonces, para diferenciarlos, pues está Linas de broto, que también aparece dentro del término municipal. Es el típico pueblo también cuya foto característica es su iglesia, es una iglesia muy bonita que tienen de San Miguel, de antecedentes medievales, reformada en el 16 y con una torre esbelta muy bonita que tiene aspilleras, saeteras y que nos hablan de un pasado más que de una torre religiosa, pues seguramente sería una instalación, una torre defensiva del territorio del propio reino. Cuenta con pequeños barrios y nos vamos a encontrar pues también con un montón de casas del siglo XVIII, XIX, bordas, las típicas casas aragonesas de piedra tan bonitas. Vais a encontrar un montón de ejemplos en Linas de Broto. Y el Linas, no sé, igual es una apreciación subjetiva porque es verdad que está en otros pueblos, pero a mí me llama mucho la atención que en muchas casas la puerta de entrada, la piedra que está encima de la puerta de entrada, que se llama dintel, siempre aparecen algunas, o bueno, siempre no, pero suelen aparecer pues o eso, escudos heráldicos o fechas. Pues en Linas vais a poder apreciar elementos protectores que pueden ser religiosos cristianos o paganos. Entonces vais a poder encontrar el corazón de Jesús grabado en muchos, pero también la rosa hexapétala, como una estrellita de seis alas. Ambos son elementos protectores de la casa aragonesa y de los miembros que vivían en ella. Lo que pasa es que una tiene un origen eminentemente religioso cristiano y el otro va un poquito más allá, que es un poco más pagano. En Linas también vais a ver, pues eso, casas como Casa Camón, Prache, Miguel Pérez, Albañil, Carlos, muchas también. O abrevaderos también, que nos hablan de ese pasado y presente ganadero. Y tiene una plaza del ayuntamiento bien coqueta además, porque es muy característica también y también está muy cerquita de Torla. Y luego está también Viu. Viu es el último que nos queda, es Viu de Linas, porque está ligado, Linas estaba ligado a Broto, Linas de Broto, pues Viu estaba ligado está ligado a Linas. Yo creo que es el más pequeñito de todos, tiene unos 15 o 16 habitantes solo, pero es una maravilla de pueblo también tranquilo, para darse un paseo. Tiene una iglesia del siglo XVIII también, seguramente el origen será muy anterior, pero fue reformada en el XVIII y también podéis disfrutar de estas construcciones más pequeñitas, más tranquilas, alto aragonesas. Y tiene un edificio muy peculiar que yo siempre lo recalco, que parece una casa, pero no es una casa. O sea, si tú la ves, dices, es una casa que parece que tiene unas galerías en la fachada RAF. Bueno, pues es un yerbero que todavía está ahí. Claro, la infraestructura que hacía falta para cultivar, ejercer la agricultura y la ganadería, pero sobre todo la agricultura en zonas orográficamente tan complicadas, requerían mucho ingenio. Entonces, para secar el heno, la hierba, lo que se cortaba, tenía que secarse al sol. Entonces hay un edificio como una especie de casa, que aparentemente es una casa, pero la fachada, como digo, son galerías así, que todavía están, y era un yerbero, era para secar la hierba y para poder, bueno, pues darle ese tipo de proceso para luego poder soldar a los animales. Pero también tenéis, pues eso, casas patios como Casa Bergua del siglo XVII, también más pequeñico todo. En definitiva, que cuando vamos a Torla, además de ver Torla y además de ir a Ordesa y tal, que un día invirtamos en ver los pueblecicos de al lado porque os va a encantar. Si a lo que vais a Ordesa, entrar en estos pequeños núcleos porque vais a ver arquitectura tradicional de alta montaña, tradiciones, costumbres, cultura aragonesa y en un ambiente además medioambiental fantástico. Y además, fíjate, tiene un encanto también en invierno como pueblo de montaña, pero en verano también es muy apetecible. En verano además sube la población un montón, que es el momento de hacer esas excursiones al valle, se pueden hacer también en invierno, pero bueno, gira todo un poco en torno a este parque nacional, que no todos son cosas buenas. Es decir, cuando establecen un parque nacional hay un elemento protegido medioambiental que impide determinadas acciones y tal, y hay que convivir. Y sin embargo, en esta zona de Torla han sabido aprovechar muy bien ese revulsivo del parque nacional, pues para centrar su estructura y su futuro, su estructura económica y su futuro en este sector servicios del medio ambiente, de la montaña, etcétera, junto a esta oferta cultural tan bonita. Bueno, pues nos quedamos con este viaje pendiente, ¿no? Para ir por allí, que seguro que la zona del Valle de Ordesa es muy fácil de visitar, en cualquier momento es bueno. Así que, como siempre, Sergio Larraga, gracias por habernoslo traído. A vosotros. Aquí. Y gracias también a todos los que nos han acompañado. Hoy hemos ido
por Huesca, por esa zona para visitar Torla, así que les invitamos a seguir viendo nuestros programas de Aragón Vaciado. Que en esta val tan polida ni ripio lleva que prechinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra, praus y mons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.